Bienvenida, bienvenidos, bienvenido a, ¿cómo lo llamamos la semana pasada? El mental wash, así como el car wash lo llevas una vez a la semana, pues acá es el lavado mental que hay que hacernos una vez a la semana. Hablábamos la reunión anterior respecto de algunas leyes básicas y primarias del universo. Y también hablábamos de cómo nos es fácil aceptar que sí, todos los humanos tenemos patrones y todos los humanos tenemos defectos. Pero cuando ese todos se vuelve particular y apunta directamente a ti, es en donde no nos es tan fácil de verlo, porque una vez visto ya solo es necedad no reconocerlo, pero hay veces que se esconde también dentro de nosotros eso, esos patrones, esos desvíos, esas cosas que están mal, inclusive haciéndonos creer que ya encontramos qué es lo que está mal y en eso podemos encontrar casi siempre que tengas la creencia de que, ah, claro, es esto, y ese esto sea una conducta, comer mucho, comer poco, fumar mucho, no fumar, desvelarse, dormir mucho, etcétera, cualquier conducta que nuestro inconsciente nos haga pensar que es ese el problema, lo más probable es que nos va a hacer girar alrededor del verdadero problema. Una de las más poderosas y útiles enseñanzas que vamos a entender y aplicar aquí es que lo similar cura lo similar y también que no hay forma de que se te escape algo si te pones a buscar o a pensar en términos de causas y consecuencias. Por lo general pensamos que encontramos las causas en algo. Ah, ok, soy gordo porque como mucho o soy flaco porque como poco. Entonces la causa es comer poco o comer mucho. Y en eso nos confundimos por lo general atendiendo estas supuestas causas, cuando en realidad eso es más bien una manifestación o una consecuencia de alguna otra falla que por la posición en la que estamos mm, no se nos hace evidente. Y es para eso también que encontramos o estamos en la búsqueda de caminos que nos permitan usarlos de cimiento, usarlos de base para tener una perspectiva más elevada y entonces ver todas esas cosas que están ocultas al ojo común, digamos. Y, y bueno, es justo por eso que estamos acá, queriendo basarnos en enseñanzas que no son las de la media, en enseñanzas que no son tan accesibles para cualquiera, no solo porque sean difíciles de encontrar, sino porque no cualquiera las puede entender. Es como a todos nos ha pasado esta bonita experiencia de leer un muy buen libro y que pasen algunos años y lo retomas y lo vuelves a leer y pareciera que nunca lo habías leído o que lo estás leyendo literalmente con ojos nuevos. Entiendes cosas distintas, otras cosas que no te hacían para nada clic, ahora es lo que te vuela la cabeza, o al revés, cosas que inclusive habías subrayado que para ti eran importantísimas, ahora no tienen tanto valor. Y es en ese continuo viaje en uno mismo donde, ok, el libro sigue siendo exactamente el mismo y con las mismas palabras, pero si cambia lo que tu experiencia al recorrerlo, entonces lo que cambió eres tú. Y por ahí está orientado el ejercicio que vamos a hacer en este mental wash semanal. El estar recibiendo información para no solo conocerla, sino también usarla como una base sobre la cual entonces poner nuestras vidas completas. También es muy triste ver cómo para muchas personas la vida cotidiana y la enseñanza del ocultismo son cosas bien diferentes. De hecho, muchos que se dicen ocultistas o que se creen ocultistas piensan que el ocultismo es eso, que estás ahí hablando con entidades de otra galaxia o
de otro plano y que entonces eso que se hace en el ocultismo no tiene nada que ver con la vida cotidiana, con mi oficina, con mi trabajo. Todo eso es un prejuicio que está muy vivo pues por lo menos en México, pero en la mayoría de las personas. Y pues es muy triste de ver. Acá lo que vamos a comprobar es que todas estas enseñanzas que ofrece el ocultismo no son algo diferente de la vida cotidiana ni para algo diferente de la vida cotidiana. No es que si quieres recorrer un camino de este tipo tengas que aislarte, e irte a las montañas, ni que tampoco por estar viviendo en una ciudad, entonces no puedas acercarte a estas enseñanzas. Y cuando uno está en una sintonía compatible, entonces la enseñanza es fácil de recibir y de encontrar y de interpretar y de usar por la apertura con la que se encuentra cada quien que se encuentra con eso. Entonces, el simple hecho de que estés aquí hoy es una muestra de tu apertura, pero aún así, eh, ábrela un poquito más. Es como que estés aquí hoy, denuncia que estás... Hola, buenas noches. Voy a cortar cámara para que el video de YouTube quede más claro, pero si necesitan participar, pueden ubicarlo primero por chat y después, si es necesario, conectamos cámara y audio para no dejar fuera también su participación. Entonces, así como obviamente llegaste aquí respirando, pero puedes hacer un ejercicio de por lo menos unas 3 respiraciones conscientemente y eso, aunque sigue siendo respirando, es un ejercicio en modo manual, digamos. El hecho de que estés aquí ahorita implica una apertura de tu parte, pero también abrirla un poquito más a propósito está buenísimo. Un segundito, voy a arreglar una falla técnica. Ok. Entonces, hablábamos en reuniones anteriores sobre que, claro, todos tenemos automatismos y patrones y todos tenemos cosas que superar y todos tenemos cosas que arreglar y todos tenemos algo prietito en el arroz, que nadie es una monedita de oro, todas estas cosas que no es muy fácil aceptar cuando es en plural, pero insisto, cuando se vuelve más personal la cuestión, nos es un poco más complicado de ver, porque una vez visto, es muy eh, loable, muy noble, muy de caballero, muy de guerrero, el reconocer que eso es una falla y entonces hacer algo al respecto. También es muy fácil pasarnos la vida diciendo que tenemos muchos problemas y que no les encontramos solución, pero otra de las enseñanzas, así como buscar causas y pensar en dialéctica, en causa y consecuencia, ok, el síntoma es una causa o es una consecuencia, o el acto, como les decía, está gordo porque come mucho y entonces es comer mucho el problema, o si te vas un poco más atrás, comer mucho es una consecuencia de la ansiedad que tiene, y la ansiedad a su vez es una consecuencia del no saber expresar sus emociones o alguna cosa por el estilo. Entonces, como también recorríamos en la reunión anterior, el universo está ordenado en planos, del más sutil al más denso. Y es también al revés, ¿no? Hay gente que vive de lo más denso hacia lo más sutil. Si no tiene X cosa en su mundo, en su realidad física, dinero, pareja, casa, carro, ropa o cualquier otra cuestión que le parezca vital, entonces no tiene la energía suficiente para pensar que la vida vale la pena. Y ese es el estado de vida o el estado común de, pues sí, del ser humano. Pero este tipo de enseñanza, este giro que ofrece, este cambio de perspectiva, nos hace reconocer que el edificio en el que estamos, que el dispositivo en el que estamos reunidos hoy aquí, una computadora, un celular, el módem, todas las cosas que son parte de nuestra realidad física no fueron una improvisación, partieron de una idea, del psiquismo de alguien y se le puso energía para darle forma en planos, pues sí, ir haciendo un diseño para que entonces en lo físico simplemente se sigan las instrucciones de eso que se planeó. Y eso lo aceptamos y lo vemos muy cotidiano en, obvio, la arquitectura, en la planeación de ciudades, en nuestros vehículos, etcétera. Pero a la hora de vernos a nosotros mismos de la misma forma,
nos es más fácil justificarnos en que, bueno, el destino tiene algo para mí, o lo importante es aceptar que lo que está sucediendo es lo mejor que puede suceder, o que el destino tiene algo guardado para nosotros más adelante, o mil cuentos que nos contamos para tolerar la realidad que se nos genera por no generar realidad. Como introducción, ¿les interesa, les aporta, les gusta, vamos bien? Entender que el desafío ante el que estamos hoy no es solo entender cuáles son esas generalidades o esos automatismos del ser humano, sino también reconocer qué forma tienen en ti. Y en todo esto, primero es una parte muy ominosa, es una parte muy eh, poco visitada por las personas. Sus sombras, se le llama, sus demonios, sus áreas de oportunidad, según el paradigma en el que te arrimes, tienen una forma de nombrarlo, pero todos tienen una forma de nombrarlo porque existe y es real. Entonces, antes de querer construir en lo físico esa realidad que queremos y que aparezcan los billetes y que aparezcan o desaparezcan las parejas, que aparezca o desaparezca la casa, etcétera, todas estas cosas que queremos transformar en lo físico no van a tener un fundamento o no van a tener un buen cimiento. Es como, por ejemplo, si tú compras un terreno en una zona que es muy blanda el suelo, por el puro movimiento de la tierra se te va a mover toda la casa, lo digo por experiencia. Y ese tipo de consideraciones son las que hay que tomar antes de construir. Entonces, uno puede explorar el terreno en el que está y entender cuáles son, digamos, sus debilidades o sus fallos para, en función de considerar eso, crear una estructura que sea a prueba de los fallos del terreno. Eso mismo, llevándonoslo a nosotros, funciona igual. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, a todo eso que según nosotros, claro, yo sé quién soy y yo me dirijo a mí mismo y yo tengo los pensamientos que quiero y las palabras que quiero y los sentimientos que quiero y por ende tengo la realidad que yo quiero y nada más que este mes no estuvo tan bueno o nada más que este año y se me chispoteó tantito. Pero hablando en serio, podemos observar que siempre hay algo que se nos fuga, aunque estés muy bien físicamente, tal vez no te sientes bien emocionalmente, o aunque te sientas súper bien emocionalmente, no traes un peso en la cartera, o traes la cartera llena de billetes, pero no tienes salud, o todo este tipo de variantes que siempre el universo con un poco de ácido y negro sentido del humor nos hace pasar para que, bueno, no es que nos haga pasar. em, que con amabilidad nos permite pasar, porque cualquier cosa que habite nuestro psiquismo es lo que nos va a pasar. Y esto lo hemos visto y comprobado mil veces en nuestras vidas, de que, ok, pues como que, creo que me va a lastimar esta persona, pero bueno, voy a andar con ella. Y, uy, pasan los meses, los años y resulta que sí me lastimó, yo tenía razón. O yo creo que esta persona es lo mejor y pasan los meses y los años y wow, tenía razón, justo esta persona es lo mejor. Lo decía Henry Ford, ¿no? Si piensas que puedes o si piensas que no puedes, en ambas tienes razón. Y este tipo de conocimientos ya lo conocemos, pero es importante aventurarnos en este tipo de actividades para descubrir qué de nosotros mismos está quedando fuera de nuestro alcance, de nuestra vista, o inclusive muchas veces lo he visto en ustedes que con mucha inteligencia detectan qué es eso que opera en automático, pero no lo detectan operar. Entonces es como, ok, bueno, gracias a la enseñanza yo detecté que dejo fuera las cosas. Y por eso entonces me puse a pensar en mi perro y en toda mi familia y entonces dejó fuera la enseñanza y su presentación. Y ok, con mucha inteligencia detectó que su problema o su área de oportunidad o la debilidad de su terreno es dejar fuera lo que le parece importante, pero no se dio cuenta de que lo hizo en acto. Entonces, es para apoyarnos a ver esas cosas y entre todos
cuidarnos las espaldas de nosotros mismos para no caer en esas trampas o en esos juegos que nos tiende el yo, que nos tiende el personaje que normalmente nos habita y nos dirige y que se hace pasar por nosotros, inclusive ante nosotros mismos. Dicho esto, quiero retomar de forma gráfica el... un segundo, estoy buscando la presentación que estaba armando para, pues no está tan bonito ni tan bien hecho, pero va a cumplir su función de... Ok, disculpen lo improvisado, lo acabo de hacer, pero creo que sirve para lo que sirve. Entonces, vamos a compartir esa pestaña, que es esta. Hablábamos de la interdeterminación de los planos, que hay tres planos, que son lo psíquico, lo energético y lo físico, que lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, en la medicina, que empezaba con invasiones físicas, acá como en el ejemplo de la izquierda, que todo era en lo físico, hacer las trepanaciones y un montón de cosas que se atendían de manera muy física y muy invasiva, o se recortaban partes antes de poderlas salvar, o todas estas cosas, era muy, muy bárbaro. Y esto era en el periodo físico de la medicina. Después se hicieron avances tecnológicos y, obvio, enfocados hacia la medicina. Se encontraron cosas como los rayos X, como que los ultrasonidos sanan, como los láseres. Inclusive hoy día hay robots que son mucho más precisos para cirugías muy delicadas, como los trasplantes de córnea o cosas por el estilo. Y todo eso a su vez está manejado pues por alguien, por un psíquico, si lo queremos ver en términos muy místicos, pero por alguien con su psiquismo, con lo que sabe, utiliza su energía para operar ya sea el bisturí o la maquinita o lo que sea, y entonces provocar una mejora en lo físico. Y así también es como vive la mayoría de las personas. Si en lo físico tienen la cartera llena y la pareja ahí, la familia ahí, o cualquier cosa que deseen, cualquier cosa física que deseen, si la tienen ahí, entonces se sienten muy energizados. Y con esa energía entonces piensan que la vida es bella y todo esto. Pero también si les falta la cosa en lo físico, entonces no tienen energía y la vida es un castigo y pobrecitos, etcétera. Yo sé que a ti no te pasa, pero de seguro has de conocer a alguien que sí. Entonces, por otro lado, tenemos la propuesta que les he estado haciendo en estas reuniones, que es partir de lo psíquico. Si se fijan, es darle más lugar, darle más peso, inclusive usarlo como base, invertir esta ecuación. De hecho, es una metáfora muy utilizada, el árbol con las raíces en el cielo y los frutos en la tierra. Es precisamente esta sugerencia de inversión que les estamos proponiendo. Hacer que lo psíquico sea lo más importante y lo que más lugar tiene en nuestras vidas. Pasar entonces de todo ese contenido psíquico, darle forma a lo energético y con eso a lo físico. Un ejemplo muy claro de esto puede ser que te llaman y te dicen que te aceptaron en la audición, o que sí te van a dar el trabajo, o que tu tío Churumbelo, el lejanísimo millonario, te dejó una gran herencia. Esas son vías muy positivas. También está la otra, que te llama el médico y te dice que te quedan unos meses de vida, o que te llama tu pareja y te dice que quiere el divorcio. Si la quieres, te pesa; si no, pues es de las buenas noticias también. Entonces, todas esas cosas, aunque todavía no generen un cambio en lo físico, generan un cambio en lo psíquico y por ende en lo energético inmediato y poderoso y tangible y brutal. Si te llaman y te dicen que tienes una herencia millonaria, pero que por la burocracia te la dan en 6 meses, tú desde ese día te sabes y te sientes millonario. Te sabes en lo psíquico, en lo energético te sientes millonario, solo es cuestión de que pase la burocracia para que en lo físico así sea.
O al revés también, ¿no? Te llaman y te dicen que estás desahuciado, pues entonces te baja la energía, te quitas las ideas sanas y entonces lo físico se degrada al punto en el que, como vemos acá, se acaba. Entonces, podemos ver que esto no está sujeto a opiniones o a cierra los ojos y ten mucha fe en que esto funcione. No. Es muy serio y muy contundente cómo aquello que está en nuestro psiquismo impacta hasta nuestro mundo físico. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Les interesa? ¿Les aporta? Pueden usar el chat para avisarme. Y bueno. Continuando, asumo que vamos súper bien, que están sin palabras de tan mágico que está esto. Este, y bueno, si vamos a pensar gráficamente que un camino es el camino de todos y que el otro camino es un camino mío, es un camino personal, es un camino tuyo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos en el mundo físico y las cosas que pasan ahí pues afectan a nuestra energía. Y, y enseguida que pasemos a la parte de la participación nos la cuentas, pero sí que no se te pierda, por favor. Eh, entonces... Si observamos que el camino de todos es el camino del extravío o el camino en el que, del extravío en el sentido no de que, ay, ya te perdiste, estás mal por seguir el camino de todos, por querer trabajar, por cosas así, no, no va por ahí. Es un extravío más serio y más peligroso, un extravío de ti, un extravío de tu deseo, de tu forma de vivir, de tu forma de ser. Hace unos días me hacían una entrevista de la salud. Me decían que si yo consideraba algunos hábitos malos o buenos y entonces favorables o perjudiciales para la salud. Y me tomó tiempo analizarlo, pero creo que todo lo que te hace daño es lo que no es saludable para ti. Y hay muchas cosas que parecen saludables, pero en realidad te hacen daño en lo particular. Como, no sé, si una persona es muy sociable y muy vivaracha y muy coqueta y muy alegre y se la pasa en fiestas y en eventos sociales y de repente le dicen que esos son muy malos hábitos y se lo compra y entonces deja de frecuentar lo que le da vida, entonces el no estar saliendo, el no estar desvelándose, el no estar haciendo todas esas cosas que para un grupo, para todos están mal hechas, a esa persona le están haciendo daño. Entonces, es muy importante tomar las riendas de definir y conocer para cada quien qué es lo valioso, lo saludable, lo bonito, lo enfermizo, lo aceptable, lo que jamás sería aceptable. Y en eso, en ese viaje, en cada granito que le vas aportando a tu propia definición de ti mismo, de ti misma y de tu realidad, cada uno de esos aportes va creando más de ti y más de un paradigma personal. Y entonces es por eso que si entre más lugar tienes en lo psíquico, más tu energía te sigue a ti y entonces lo físico se amolda a lo que tú estás planeando desde lo psíquico. Em, si quieres aportar tu anécdota y puedes hacerla coincidir con alguno de, ya sea causa-consecuencia, ley de interdeterminación de los planos o algo por el estilo, estaría buenísimo. Te escuchamos adelante. Hola, claro. Era con respecto a la parte de cómo la psiquis impacta el mundo físico y es muy breve, realmente. Una vez estaba yo en mi casa y estaba muy enojada, pero muy, 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 muy enojada y incluso como lo sentía en el pecho, pero a la vez también estaba haciendo como cosas en mi casa y estaba como doblando la ropa que estaba en un cesto. Entonces, de repente sentí que algo me picó en la mano. Entonces, fue como algo que me hizo pues valorar lo que sentía en ese momento, porque sí tenía como todos esos sentimientos y esas emociones, pero el hecho de que me haya picado lo que me picó, que al final no sé qué fue,
pero me dolió tanto que en ese momento dije, no manches, ¿por qué me enojo? Si a lo mejor me puedo haber picado algo y ya me muero, ¿no? Entonces fue como una forma de poder materializar eso, lo que sentía en mi mente, pero ya en el mundo físico. Esa es como la anécdota. Claro, está muy bueno como ejemplo de cómo es que en realidad estas fuerzas operan de una forma poderosísima e inconsciente. De hecho, es muy interesante observar que cuando le preguntas a una persona dónde está la mente, por lo general apuntamos a la cabeza. Y si bien el cerebro es como la antena que nos permite percibir la mente, la relación entre la mente y el cerebro aún está muy debatida entre científicos y filósofos y demás. Y existen justo esos niveles de perspectiva, ¿no? En el que viven la mayoría de las personas, en el que lo que pasa en mi mente y lo que me pasa en la vida física no están relacionados. Otro nivel en el que nos damos cuenta de que, ok, eso que yo tenía en mente influyó en tal acontecimiento físico. Y justo este nivel de aventura en el que nos estamos embarcando es para conocer cómo es que eso opera, cuáles son las leyes eh, metafísicas que operan sobre esos mecanismos para entonces usarlos a favor. Porque si, ok, si en un momento de enojo o de ira, de cualquier tipo de energía, ¿cómo decirlo? Energía fuego, energía poderosa, peligrosa, digamos. Como una chispita de eso puede manifestar un acontecimiento en lo físico, así como un pequeño accidente, una picadura o algo por el estilo. Imagínate entonces que uses ese potencial para llenar tu cartera de billetes o para lograr el viaje o para conocer el contacto que necesitas para tu proyecto o para conseguir el permiso o para cualquier cosa que tú quieras. Y es entonces esa la motivación por la que estamos aquí, no solo para corroborar que, sí es cierto, eso pasa, sino también para entender cómo es que pasa y utilizarlo a nuestro favor. Y de eso se trata la parte práctica, de ir orientándonos bueno, no solo ir orientándonos, más bien de estar orientados a crear nuestra realidad con estos mismos mecanismos invisibles, digámosle, o divinos, o como tú lo quieras nombrar, estas causas azarosas que, ok, si hubieras, no sé, estado más de malas, quizá ya no seguías doblando la ropa y no te lastimabas, o cualquier variante que podamos tratar de entender ante una casualidad, podemos coincidir en que siempre el contenido psíquico. Claro, se refleja en lo psíquico. Y esa es una de hay dos vías para darse cuenta de estos mecanismos. O, no manches, lo estaba pensando y ahí está. O, no manches, ahí está y lo estaba pensando. O es justo lo que quería, o etcétera. Entonces, es de lo físico a lo psíquico o de lo psíquico a lo físico. Es más conveniente, es como cuando vas a ir a un evento y compras los boletos en preventa, es más conveniente estar preparado, digamos. Entonces es más conveniente ir de lo psíquico a lo físico que de lo físico a lo psíquico, pero es muy cierto que la condición básica es comenzar de lo físico. Entonces, ok, en lo físico me enfermé, en lo físico me endeudé, en lo físico me pasó tal cosa. Y por eso entonces voy atendiendo cosas en lo sutil, como dice el meme de que yo con mi nariz tapada valorando los bellos momentos en los que tenía mi nariz destapada y no los disfruté lo suficiente, es algo parecido, ¿no? Entonces, para que no nos pase que cuando se nos acabe la vida, digamos, sí, no manches, la debí haber usado mejor. eh, Nos atrevamos a embarcarnos hoy día en esas cosas que poco a poco van quedando ocultas dentro de nosotros, esos hábitos que nos hacen bien, esos hábitos que nos hacen estar sanos, como hacer algún deporte, tocar algún instrumento, pasar tiempo con los amigos, hacer viajes, pasar tiempo a solas, pasar tiempo acompañados, según el caso de cada quien. Entonces, en función de todo esto, quiero concluir
la parte teórica de hoy con un concepto doble que parece uno, pero es tendencia muy humana el generar este dos en uno, dos por uno, y está en lo psíquico. La etimología de psique es, aunque usted no lo crea, el alma. Entonces, cuando hablamos de lo psíquico, no exactamente hablamos de la información que hay almacenada en tu cerebro, sino de esas cosas que habitan tu alma. Y de hecho, una de las etimologías más bonitas y de las cosas que más me gustan en el mundo es psicodelia. Psicodelia, por etimología, es psique, es alma, y delia es develar. Entonces, psiquedelia es develar el alma para entonces conocer qué es lo que la está habitando y cambiarlo. Es como, no sé, rentas una casa X o de alguna forma informal o te la pasan ahí. Ah, sí, mi primo estaba viviendo ahí, pero ya se fue a Estados Unidos. Tú múdate y llegas y hay un montón de cosas que no son tuyas. Pues la casa ahora sí ya es tuya. Tú puedes elegir con qué te quedas o si tiras todo lo del otro, etcétera. Es un proceso similar en el que estamos adentrándonos con este grupo, con estas reuniones, con estas mental wash, para entonces detectar qué cosas hay en nuestra alma, en nuestra mente, que si bien están ahí, no nos pertenecen, o si nos pertenecieron alguna vez, ya no las queremos o ya no nos sirven, y eso está ocupando el espacio de cosas nuevas que sí nos sirven y que sí queremos. Entonces, es muy importante comenzar por entender que para el humano psique es un concepto doble, es mente y es alma. Entonces podemos ver que la ley de interdeterminación de los planos nos está dando un guiñito de que aquello que sucede o no sucede en ti, en tu alma, es lo que sucede o no sucede en tu mente y eso es lo que sucede o no sucede en tu energía y eso es lo que sucede o no sucede en tu realidad física. Creo que está claro, creo que está contundente, creo que está aplicable y voy a cerrar esta parte informativa con un anuncio. Y es que, bueno, yo me he enfrentado a la dificultad de que por nombrar por tal abracadabra este proyecto, muchas personas que tienen algo de conocimiento de ocultismo y pueden reconocer el significado de abracadabra, se sienten con el suficiente conocimiento como para no pensar necesario estar participando en las actividades. Y eso cierra mucho al público. Y por otro lado está pues el prejuicio de que la magia es para entretener a los niños en las fiestas, o es sacar conejos de sombreros, o que son puras mentiras, o etcétera. Y pues bueno, eso afectó comercialmente bastante al proyecto hasta ahora. Portal Abracadabra sigue, pero sigue como una em, escuela underground de ocultismo y de iniciación. Vamos a seguir con las actividades cada vez más profundas y más elevadas, pero en paralelo estoy abriendo una línea más comercial que si hoy estuvieron al tanto de mis redes sociales, no es obligación, pero deberían. Si estuvieron al tanto de mis redes sociales, pueden ver que lancé un par de páginas en Facebook e Instagram que se llaman Superarte. Y creo que ese concepto me parece muy amable, muy tierno, muy energético, muy bonito. Me gusta para eh, a comercializar estas reuniones para llegar a más gente y pues también es un hecho que para llegar al buen vivir es súper necesario superarte. Y para superarte primero tienes que conocerte, tienes que conocer el terreno, tienes que conocer, digamos, tus estándares, tus parámetros, tus medidas, usar una regla para medirte y entonces con esa misma regla medir tus avances y observar si te estás superando o no. Y cuando te estás superando, pues te sientes mejor y estás en una realidad mucho más propia porque vas superándote a ti mismo, eres tú contra ti, no contra lo que se espera de ti o contra cómo le va al otro, etcétera. Y
Y bueno, ese es el anuncio. Vamos a partir de ahora hacerlo más human friendly con estos términos y entonces ojalá llegue esto a muchas más personas que también tienen el deseo, como yo y como ustedes seguramente, de superarse, de superarnos a nosotros mismos y entonces hacer cosas superiores cada vez, ¿no? Tener ingresos superiores, tener relaciones superiores, tener enseñanzas superiores, grupos superiores, todo superior, pero no por herencia, sino por habernos superado a nosotros mismos. Y en función de esto, quiero abrir también la parte aplicativa de todo esto, si alguien de los aquí presentes se anima a exponer qué es en lo que se quiere superar y qué es lo que tiene que superar para alcanzar eso, visto o integrado lo más posible con alguna de las herramientas que estamos ofreciendo. Hasta ahorita la única gráfica es esto de la ley de interdeterminación de los planos, que lo psíquico determina lo energético y lo físico, pero también en algunos caminos no iniciáticos, en caminos donde no estás tú decidiendo, pues sí lo físico determina sobre lo sutil. Entonces, o pareciera que así es, más bien está el hueco desde lo sutil y por eso lo físico tiene tal impacto. Pero bueno, me gustaría escucharlos, alguno de ustedes que tenga la valentía de presentar qué es eso superior que quiere conseguir, que quiere lograr y qué es lo que tiene que superar para hacerlo. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que para monólogos, pues simplemente grabo un video en YouTube y lo subo y listo. No necesito público para hacer esto. Pero si somos compañeros en este grupo es para aplicar estas cuestiones. Voy a detener aquí la grabación.